Estamos felices, contentos porque el alcalde, mire, está trabajando con nosotros. Mire, pues nos mostró, nosotros pensamos que es un proyecto pequeño y ninguno nos ayuda, pero mire, el alcalde sí está mostrando directamente las obras que está haciendo. ¿Qué piensa usted Sí. de que la municipalidad está entregando este proyecto? Pues estamos contentos que él está cumpliendo todo lo que nos ha dicho, que él va a trabajar por el pueblo. En esta ocasión, Sí. ¿cuántas familias son beneficiadas con este proyecto? Aquí hay como 42 familias. Cuando no era arreglado, sí, es difícil. Muchos hoyos y mucho lodo, ya no hay dónde ir el agua. Pero ahora, mire, estamos viendo calidad de calle. El proyecto consiste en que nosotros apoyamos a la MUNI con el adoquín y la MUNI nos puso la mano de obra y le damos gracias pues, a la municipalidad por el apoyo y al consejo. ¿Se ve diferente ahora esta colonia? Se ve magnífico porque cuando entrábamos ya no nos quedábamos atascados aquí. Ahora podemos entrar ya. Vemos que hasta los niños disfrutan de este proyecto. Sí, estaban ahí con las bicicletas ya recorriendo las calles. ¿Es desarrollo para esta colonia? Sí, es un desarrollo y plusvalía para los terrenos, ¿va? Que se ve muy bonita ya, limpia y adoquinada, pues ya es otro rollo. Es uno de los proyectos más grandes que hemos recibido en relación a la colonia, una urbanización, y el proyecto consiste en adoquinamiento y la verdad nos ha quedado muy bonito y estamos satisfechos por esta obra y por la gran ayuda que la municipalidad nos ha dado a los vecinos de esta colonia. Que continúen trabajando en ende del departamento, que no miren aquellos comentarios, críticas malas que siempre van a existir de gente que no analiza, que no piensa o que habla sin razonar las cosas, sino que continúen haciendo obras que dependan siempre de la sabiduría de Dios y que siempre habrán personas que reconocen lo que ellos hacen y los valores tanto de el municipio como el departamento siempre van a permanecer. Y hay alguien que lo ve todo, sabemos que Dios es que está al frente de todo lo que hacemos, porque sin Él no podemos lograr nada, y así es que nuestras palabras siempre para nuestras autoridades es de que continúen trabajando como lo han hecho hasta el momento y siempre tendrán el apoyo de Dios y también de toda la gente que los aprecia mucho.